Y ahí fue donde nos quedamos, ¿verdad? Por lo tanto, la porción que continúa, hermanos, para estudiar el día de hoy es Primera de Samuel, capítulo 2, del versículo 11 y hasta el versículo 36. Primer libro, de repente decimos primera, ¿verdad? Pero es primer libro de Samuel, capítulo 2, del versículo 11 y hasta el versículo 36. No vamos a darle ahorita lectura, ¿verdad?, a este pasaje. Si pueden observar, es bastante largo, pero a lo largo de la predicación vamos a ir leyéndolo y estudiándolo juntos. ¿Les parece bien? Primer libro de Samuel, capítulo 2, del versículo 11, y vamos a estudiar con la ayuda de Dios hoy hasta el versículo 36. ¿Ya lo tienen? Vamos a orar al Señor. Amado Señor, Salvador de nuestra vida, te bendecimos hoy, Señor. Gracias porque nuevas son tus misericordias cada mañana, y como reconocíamos en cántico al final, Señor, tu fidelidad es grande e incomparable, Señor. ¿Quién es como tú, Señor? No hay nadie. Pero a veces, Señor, nuestro corazón se desvía a la vanidad. Pero hoy queremos, Señor, pedir junto con el salmista que apartes nuestros ojos de la vanidad, Señor, y abras nuestros ojos a la gloria de tu palabra, Señor. Que hoy, Señor, nuestros sentidos espirituales sean despiertos, estén despiertos, nuestros ojos espirituales sean abiertos a la verdad de tu palabra, de tal manera que a través de tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo, nuestros corazones sean convencidos de eso, Señor, de que no hay nadie como tú, Señor. Que tú eres digno, Señor, de que nuestras vidas te honren, te alaben, te glorifiquen. Que, Señor, no veamos el día domingo como un día solo para adorar exclusivamente, sino que, Señor, es un día más, porque nosotros queremos adorarte lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y tan solo en domingo continuar esa adoración para ti, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En este pasaje, hermanos, que vamos a estudiar hoy, primer libro de Samuel, capítulo 2, del versículo 11 al versículo 36, el autor de la carta de Samuel dejó ver el ascenso al ministerio del profeta, el profeta Samuel, comparándolo con el descenso en el ministerio de la casa de Elí, mostrando el pecado de los hijos de Elí, la insuficiente corrección de su padre y las consecuencias de su pecado por su falta de arrepentimiento. En este pasaje nosotros aprenderemos, como se titula esta predicación, que Dios honra a quienes le honran. Dios honra a quienes le honran. Y que por lo tanto, si nuestro deseo es honrar a Dios, debemos recordar tres cosas con respecto a la honra a Dios, y si quieres anotarlas. Tres cosas con respecto a la honra a Dios. Número uno, la honra a Dios es incondicional. La honra a Dios es incondicional. Número dos, la honra a Dios es iniciada en el hogar. La honra a Dios es inicia en el hogar. Finalmente, número tres, la honra a Dios es recompensada. La honra a Dios es recompensada. Así que vayamos directamente al primer punto. La honra de Dios es ¿qué? Incondicional. La honra a Dios es incondicional. ¿Por qué decimos esto? Por lo que vamos a poder observar del versículo 11 y hasta el versículo 21. Así que leamos primeramente el versículo 11. Dice así: entonces Elcana regresó a Ramá, a su casa, y el niño Samuel se quedó sirviendo al Señor delante del sacerdote Elí. Nuestro texto, hermanos, inicia inmediatamente que Ana, o después de que Ana termina de elevar su oración en alabanza a Dios. Después de subir, ¿te acuerdas? Con Samuel destetado para entregarlo al sacerdote Elí para su dedicación en el tabernáculo. Por lo tanto, se nos informa aquí en el versículo 11 qué fue lo que aconteció después. Dice que entonces Elcana, ¿recuerdas quién es Elcana? Esposo de Ana, ¿padre de quién? Padre de Samuel. Él junto con su familia regresó a Ramá, a su casa, y el niño Samuel, nos dice el texto, se quedó sirviendo al Señor delante del sacerdote Elí.
La palabra que se traduce aquí como sirviendo también puede ser traducida como ministrando. Samuel entonces comenzó a servir en el tabernáculo al ser entrenado en deberes sacerdotales bajo el liderazgo de ¿quién nos dice el texto? De Elí. Elí, sumo sacerdote en aquel momento, juez también sobre Israel. Pero después de que nos informa la situación del niño Samuel y su familia, el autor de este libro, del libro de Samuel, pasa a ser algo que veremos constantemente a lo largo de este libro y por lo tanto del estudio expositivo los domingos. Él comienza a hacer una comparación entre uno o más personajes. En este caso, él va a comparar la situación de la familia de Samuel con la situación de la familia de Elí, en particular con la situación de sus hijos. Observa lo que dice el versículo 12 y 13. Pero los hijos de Elí eran hombres indignos. No conocían al Señor ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Entonces, tres características marcaban a los dos hijos de Elí, porque por el contexto entendemos que tenían edad suficiente para llamarles jóvenes, no niños, sino ya jóvenes adultos. Ellos eran, según estos versículos que acabamos de leer, hombres indignos. Literalmente en el hebreo, hijos de Belial, o también traducido como impíos, perversos. Por lo tanto, se está refiriendo a personas que están caracterizadas por su corrupción moral. Más adelante se nos va a detallar cómo se veía en sus vidas esa corrupción, pero aquí se nos dice cuál era la fuente de esa corrupción moral. Ve la segunda característica, dice el texto, no conocían al Señor. Es decir, estos jóvenes no tenían ninguna experiencia personal ni espiritual con Yahweh, el Dios de Israel, el Dios del pacto. Si conocían algo acerca de Dios, era un mero conocimiento intelectual y superficial. Y mira cómo desde aquí podemos comenzar a ver aplicaciones prácticas para nuestra vida. Muchos de nosotros, hermanos, rebajamos la honra a Dios con el solo hecho de hacer muchas actividades en la iglesia. Entonces comparamos nosotros con el hacer actividades en la iglesia con honrar a Dios. Pero hacer actividades, hacer muchas actividades en la iglesia no es garantía de que estemos honrando a Dios. Estos jóvenes, piénsalo un momento, servían en el tabernáculo como sacerdotes. Hacían tareas en el tabernáculo, tareas ministeriales. Sin embargo, el texto nos dice, hermanos, que no conocían al Señor. ¿Cuál era la muestra de ello, hermanos? Su vida de impiedad. Hermanos, no está mal servir en la iglesia. No está mal servir, llamémoslo así, en un templo. Pero no olvidemos, hermanos, que nosotros somos hoy el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, no podemos conformarnos con hacer muchas actividades, sino más bien debemos examinar nuestro corazón para ver si estamos siendo sinceros, si realmente estamos sirviendo a Dios, si realmente le estamos conociendo, si realmente le estamos honrando con toda nuestra vida, todos los días de nuestra vida, no solamente el domingo, sino cada día de la semana. Tú recordarás lo que dice Proverbios capítulo 9, versículo 10. Es un versículo muy famoso. Proverbios capítulo 9, versículo 10 declara: el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del santo es ¿qué? La inteligencia. Está involucrado, hermanos, el conocer a Dios con el temor a Dios. El conocimiento real, genuino acerca de Dios te va a llevar no a una vida de impiedad, sino todo lo contrario, a una vida piadosa en sujeción a Dios. Si realmente has conocido a Dios, una de las características que va a marcar tu vida es el temor a Dios. O sea, que nos pase como a los fariseos, que al argumentar ser hijos de Dios, por conocer superficialmente la ley y los requerimientos de Dios, ellos recibieron una respuesta solamente de parte de Jesús: vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo.
Porque las obras de vuestro padre el diablo queréis ¿qué? Hacer. Una vez más, ¿quieres saber si conoces a Dios? Examina tu vida. Porque puedes conocer de Dios, pero es muy diferente conocer a Dios. El conocimiento real, la comunión real con Dios nos llevará a una vida caracterizada por la obediencia a Dios, caracterizada por la obediencia a la palabra de Dios. Esta era la situación, hermanos, de los hijos de Eli. Al no conocer a Dios, por lo tanto, también ignoraban la palabra de Dios. Observa la tercera y última característica. El texto dice que no conocían a Dios y versículo 13, ¿qué dice? Volviendo a nuestro pasaje, primera de Samuel, o primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 13. No conocían a Dios ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Al no conocer a Dios, ellos invalidaban con sus acciones la palabra de Dios, imponiendo incluso sus propias tradiciones. ¿Cuáles? El texto lo deja en claro a continuación. Sigue diciendo, versículo 13. Cuando alguien ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de 3 dientes en su mano, mientras se cocía la carne. Versículo 14. Lo introducía en la cazuela, la olla, la caldera o el caldero, y todo lo que el tenedor sacaba lo tomaba el sacerdote para sí. Así hacían ellos en Silo con todos los israelitas que iban allí. Además, antes de quemar la grasa, el criado del sacerdote venía y decía al hombre que ofrecía el sacrificio: da al sacerdote carne para asar, pues no aceptará de ti carne cocida, sino solamente cruda. Y si el hombre le decía: ciertamente deben quemar primero la grasa y después toma todo lo que quieras, él respondía: no, sino que me la darás ahora, y si no, la tomaré por la fuerza. Cuando nosotros comparamos estas acciones, las acciones de estos jóvenes, con lo que marcaba, ordenaba la ley del Señor, nos podremos dar cuenta que era un total abuso lo que ellos hacían. Como podrás recordar, el Señor dio a los sacerdotes parte de las ofrendas como herencia en lugar de tierra física en Canaán. Eso significa que cuando alguien venía a realizar un sacrificio, pues a Dios, había un punto en que el sacerdote podía tomar parte de la carne ofrecida como su porción y para su mantenimiento. Tú puedes leer en Levítico capítulo 7 del versículo 28 hasta el 36 que la parte que debían tomar los sacerdotes era el pecho y la pierna derecha. El pecho y la pierna derecha. Esas partes podían ser tomadas por el sacerdote, escucha, tan solo después de que el sebo o la grasa era quemada en el altar. Pero eso no es lo que vemos aquí. Las infracciones a la ley de Dios por parte de estos jóvenes consistían principalmente en 2 acciones. Número 1, ellos tomaban de la carne lo que preferían y no lo que Dios les había dado. Observa una vez más, versículo 13 y 14. Cuando alguien ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de 3 dientes en su mano mientras se cocía la carne. Versículo 14, lo introducía en la cazuela, la olla, la caldera o el caldero, y todo lo que el tenedor sacaba lo tomaba el sacerdote para sí. Enviaba a un criado, pero detrás de él estaba el sacerdote. Así hacían ellos en Silo con todos los israelitas que iban allí. Recuérdalo, ellos tomaban lo que querían y cuanto querían. Número 2, segunda infracción. Ellos se negaban a quemar la grasa que era exclusiva para Dios. Versículo 15 y 16. Además, antes de quemar la grasa, el criado del sacerdote venía y decía al hombre que ofrecía el sacrificio: da al sacerdote carne para asar, pues no aceptará de ti carne cocida, sino solamente cruda. Y si el hombre le decía: ciertamente deben quemar primero la grasa, porque eso era lo que ordenaba la ley de Dios, y después toma todo lo que quieras, él respondía: no, sino que me la darás ahora, y si no, la tomaré por la fuerza. Hermanos, esto era un robo total a Dios. Y lastimosamente provenía de aquellos que tenían la responsabilidad, se supone, de guiar al pueblo a la obediencia, a la honra, al servicio a Dios. Pero ¿qué se nos dice de ellos? Versículo 17.
El pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor. ¿Por qué? Porque despreciaban la ofrenda del Señor. O en otras palabras, tenían en muy poco la ofrenda del Señor. Para ellos era fácil pasar por el alto la ley de Dios, menospreciar la palabra de Dios. Y menospreciar la palabra de Dios, hermanos, es menospreciar ¿a quién? A Dios. Por eso yo digo en este primer punto que la honra a Dios debe ser incondicional. ¿Por qué? Porque, hermanos, no importa si eres líder o subordinado, tu posición no te exime de honrar a Dios. Fíjate, observa, ¿no? Estos hombres eran líderes del pueblo de Israel. Y eso para ellos, tal vez en su corazón, decían, les permitía deshonrar a Dios, pasar por alto la ley de Dios. Eso no es verdad. Tú puedes ser jefe, puedes ser incluso pastor, puedes ser predicador, puedes ser maestro, pero estás por debajo de la ley de Dios. Nada por encima de la ley de Dios. Incluso puedes ser subordinado como este criado, ¿verdad? Bien obediente. Porque algunos dicen, bueno, es que pues yo tengo que hacer lo que el pastor diga. Yo tengo que hacer lo que mi jefe me diga. Aún aunque vaya en contra de la palabra de Dios. Error. No importa si eres líder o subordinado, tu posición no te exime de honrar a Dios. No importa si haces actividades en la iglesia, eso no es garantía de que estás honrando a Dios con lo que haces. Seas quien seas y hagas lo que hagas, debes honrar a Dios con todo lo que eres y con todo lo que haces. Recuerda las palabras del Señor Jesús en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Es importante, hermanos, la obediencia? Claro que sí. Porque ese es el fruto de que realmente hemos recibido salvación. El fruto no es cantar y decir, ay, como canto y como llamo a Jesús mi Señor, sí soy cristiano. No, eso no es la garantía. No es que tus padres sean cristianos, nada de eso. No. La garantía, hermanos, es el fruto que garantiza que realmente eres salvo, es que tu vida es una vida de obediencia y de honra a Dios. Porque muchos les dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Yo estaba ahí en la iglesia y hacía muchas actividades. Yo limpiaba los baños. No le estoy echando a los hermanos que limpian los baños, ¿eh? Yo predicaba, yo cantaba, yo oraba, Bueno, hermanos, imagínense si en esta posición estamos los que nos dedicamos a hacer actividades en la iglesia. ¿Dónde estarán aquellos que, hermanos, no hacen nada para la obra de Cristo? Entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí. ¿Por qué? ¿Cuál era el fruto de estas personas? Los que practican, ¿qué? La iniquidad. Observa tu vida. Observa tus intenciones detrás de tus acciones. ¿Realmente estás honrando a Dios con todo lo que eres, con todo lo que tienes? ¿O cuál es tu justificación? Pero observa cómo a continuación se nos presenta una familia completamente distinta. Regresa por favor a nuestro pasaje, primer libro de Samuel, capítulo 2. Y ahora continuamos en el versículo 18. Samuel, siendo niño, ministraba delante del Señor usando un efod de lino. Su madre le hacía una túnica pequeña cada año y se la traía cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio anual. Entonces observa cómo se contrastan dos familias. Por un lado, unos hijos que no honraban a Dios, sino todo lo contrario. Y por otro lado, una familia que con tan solo un pequeño niño honraban a Dios incondicionalmente. ¿Dónde podemos ver eso? ¿De dónde saco eso? Bueno, mira, número uno. Aunque podría pasar desapercibido, Elcana como padre también jugó un papel fundamental en esta historia. Porque cuando tú vas a la ley de Dios, tú te das cuenta que un esposo podía invalidar la promesa de su esposa
si éste no estaba de acuerdo con esa promesa? Ana prometió al Señor consagrar a su hijo, pero él tenía que tener la autorización del Cana para hacer eso. Y nosotros vemos desde el principio de esta historia el Cana apoyando el deseo de Ana de honrar a Dios como familia. Incluso recuerdas cómo inició el pasaje, ¿no?, que estamos estudiando hoy, primer libro de Samuel 2, versículo 11. Entonces el Cana regresó a Ramá, a su casa. ¿Ves al Cana subiendo a Jerusalén? O a esa parte Silo, más bien, correctamente, corrijo. A Silo. Lo ves subiendo a adorar en el tabernáculo, lo ves regresando. Y cuando el niño Samuel está destetado, vuelve a subir el Cana junto con su familia. Y también, hermanos, está de acuerdo con que el niño Samuel se ha entregado a Dios. El Cana entonces juega un papel desapercibido, juega un papel importante, aunque desapercibido, como padre en la honra a Dios. Pero no solamente el Cana, sin duda también Ana. Ana apoyaba el ministerio de Samuel. Ana apoyaba que su hijo siguiera sirviendo en el templo o en el tabernáculo. ¿Dónde podemos ver esto? Dice el texto que Samuel, siendo niño, ministraba delante del Señor usando un efod de lino. Un efod de lino era una prenda exclusiva para los sacerdotes. Y eso nos muestra entonces que Samuel desde pequeño ya estaba siendo entrenado en los asuntos que correspondían a los sacerdotes. Su madre Ana, en ese deseo permanente que permaneció a través de los años de que Samuel fuera un joven consagrado al Señor, dice el texto, le hacía una túnica pequeña cada año. Esta era una prenda que era también de uso exclusivo de los sacerdotes. Entonces, una vez más, puedes observar que el deseo de honrar a Dios con todo lo que era y todo lo que tenía Ana no fue solamente en un momento. Porque algunos hermanos viven de emociones. En un momento quieren adorar, quieren honrar, quieren servir, pero pasan los años y eso se acaba. ¿Por qué? Porque solamente era una emoción. Pero aquí tú ves a Ana junto con su esposo año tras año en ese mismo deseo. Samuel sigue honrando a Dios. Samuel sigue sirviendo al Señor. Número 3. Observa esto. Que a pesar del pecado de los líderes, de los sacerdotes, el Cana y su familia seguían subiendo. El texto nos lo deja en claro, a ofrecer el sacrificio anual año tras año. Y de esto tenemos que aprender muchas cosas prácticas. Hermanos, el pecado de los demás no es excusa para dejar de servir a Dios. Aun si el pecado se encuentra en los líderes. Bueno, es que si él falló, entonces yo me hago lado. Eso no te va a justificar delante de Dios en el día de juicio. Ellos seguían subiendo a ofrecer el sacrificio anual y se enfrentaban ante estos malvados, tremendos pecadores codiciosos. Y sin embargo, ellos subían año tras año para seguir honrando a Dios. El pecado de los demás no es excusa para dejar de honrar a Dios, incluso si éste se encuentra en los líderes. Ni un amén, mínimo esperaría uno. Amén. Por eso estamos como estamos, hermano. Y debemos recordar, hermanos, esto. Podemos observar esto en el pasaje. Dios siempre tiene un remanente. No todos los líderes son impíos. ¿Cuál es el llamado para nosotros? Dios está levantando a Samuel. Dios está levantando un remanente fiel. El llamado es, hermanos, a dejar de mirar el pecado de los demás, concentrarse en el pecado de uno, mortificar el pecado y ser parte de ese remanente que Dios está levantando. Debemos perseverar como Ana y como el Cana, de honrar incondicionalmente a Dios, hermanos. Todo esto resulta en qué, hermanos? Bendición de parte de Dios. Recuerda, Dios honra a quienes le honran. Y este pasaje desde el principio nos deja ver esto, versículo 20 y 21. Entonces Elí bendecía a Elcana y a su mujer y decía, que el Señor te dé hijos de esta mujer en lugar del que ella dedicó al Señor. Y regresaban a su casa. El Señor entonces visitó a Ana
y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el niño Samuel crecía delante del Señor. Y aquí vemos, hermanos, la gracia de Dios con esta familia, bendiciéndoles con más hijos. Una familia que seguía apoyando el que su hijo Samuel sirviera a Dios, dándole ejemplo de honra a Dios a través de la obediencia en el sacrificio anual, confiando en la exaltación de Dios. Ana no se vengó de Penina, ¿están de acuerdo? No guardó rencor en su corazón. Ella solamente se humilló ante el Señor, y recuérdalo, el Señor exalta a aquellos que se humillan. Entonces, ¿cuál es el resultado? Hermanos, Dios no se queda con nada. Vemos aquí crecimiento físico y sobre todo espiritual de Samuel. Dice, y el niño Samuel crecía delante del Señor. Vemos la bendición de Dios sobre el hogar, ¿verdad?, de Ana, dándole más hijos. A pesar, recuérdalo, que en algún momento, hermano, su matriz estaba cerrada. Y vemos sobre todo, principalmente esto, la bendición del Señor, hermanos, en Samuel creciendo delante de Dios. Esto es algo que no solamente va a pasar aquí en este libro. Puedes acompañarme, por favor, al segundo libro de Samuel, capítulo 5. Segundo libro de Samuel, capítulo 5. Versículo 10. Mira cómo el autor de este libro habla acerca de David. ¿Te acuerdas? Saúl en descenso, David en ascenso. En este caso, los hijos de Elí en descenso y Samuel en ascenso. Segundo de Samuel 5:10. David se engrandecía cada vez más. ¿Por qué? Porque el Señor, Dios de los ejércitos, estaba con él. Aquí está, hermanos. Repito, Dios no se queda con nada, hermanos. La honra a Dios, hermanos, también trae recompensa, también trae bendición. Muchas veces como cristianos, hermanos, hemos enfatizado tanto la salvación por gracia mediante la fe, y esto es verdad en cuanto a la salvación. Pero no nos olvidemos, hermanos, que en el proceso de la santificación, hermanos, la obediencia a Dios, la obediencia a la palabra de Dios es importantísima y tiene también promesas de bendición para nuestra vida. Nosotros debemos decir, hermanos, entonces, junto con esta familia de Samuel, junto con Josué en su momento, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa honraremos a Dios, aunque nadie más lo haga, incondicionalmente. Yo quiero honrar a Dios. No importa que los demás estén pecando, no importa que los demás vivan en vidas impías. Año tras año mi deseo es: yo y mi casa serviremos al Señor. Porque ¿dónde inicia todo esto? Ya dijimos que la honra a Dios es incondicional, pero también recuerda el punto número 2. La honra a Dios inicia en el hogar. La honra a Dios inicia en el hogar. ¿Por qué digo esto? Por lo que dicen los versículos 22 al 26. Acompáñame una vez más. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 22 al 26. Elí era ya muy anciano y oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel. Entonces aquí entra en escena, hermanos, la actuación de Elí. Nos preguntamos, ¿qué haría? ¿Qué iba a hacer este sumo sacerdote cuyo llamado era velar para que la ley de Dios se cumpliera en Israel? ¿Qué iba a hacer él ante el pecado de sus hijos? Lamentablemente, hermanos, el texto nos deja ver una deficiencia tremenda en la crianza y corrección de este hombre hacia su familia. Porque muchas veces somos rápidos para aplicar la ley a los de afuera, para los que están dentro. ¿Dónde podemos ver deficiencia en la crianza de este hombre? Bueno, en primer lugar, podemos ver deficiencia en la crianza y corrección de este hombre a sus hijos, porque como muchos padres,
trató de corregir a sus hijos corregir a los hijos cuando ya es demasiado tarde. Dice el texto, Elí era ya muy anciano, tal vez demasiado tarde para corregir a los hijos. Él oye todo lo que sus hijos están haciendo a todo Israel, pero el texto más adelante nos deja en claro que Elí ya sabía de la condición de sus hijos con anterioridad y no hizo nada. Él fue partícipe del pecado de sus hijos al no corregirlos, al no disciplinarlos, al no amonestarlos, al no hacer algo con la autoridad que Dios le ha dado a todo padre para corregir los malos caminos de nuestros hijos. En segundo lugar, vemos deficiencia en la crianza y corrección de este hombre hacia sus hijos, porque él ignoraba la gravedad del pecado de sus hijos. Sigue diciendo el texto, oyó lo que hacían Israel y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Estas eran mujeres, ¿verdad?, que consagraban su vida al tabernáculo, al Señor. Ellas renunciaban a todos los cuidados terrenales y se dedicaban por completo a Dios. Incluso en el tiempo de Cristo podemos encontrar esta institución aún. Pero hermanos, al pecado de los hijos de Elí se le añadía no solamente el robo, también la fornicación. Se acostaban con estas mujeres ahí en el tabernáculo, imagínense. O sea, aparte de ladrones, fornicarios. Y la Biblia, hermanos, advierte constantemente y principalmente a los líderes de ambos pecados: la avaricia, la codicia, el amor al dinero y también el pecado sexual. Mira, ve a Judas, por favor. Carta de Judas, capítulo 1. Mira cómo describe a los falsos maestros Judas. Judas está pues prácticamente al final de la Biblia, antes de Apocalipsis. Solamente tiene un capítulo. Y mira, observa lo que dice el versículo 16. O mira, desde el 11. Podemos saltar un poco, ¿verdad? Judas 1:11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y por ganar dinero se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de ¿qué? De Coré. ¿Ves? Codicia. Y observa lo que dice el versículo 16. Estos son murmuradores, criticones que andan tras sus propias pasiones. ¿Lo observas? Que andan tras sus propias pasiones. Hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener ¿qué? Beneficio. Hermano, hermana, cuidado con usar la posición que Dios te ha dado para deshonrar a Dios aprovechándote de los demás. Me incluyo. Cuidémonos con usar la posición que Dios nos ha dado para deshonrar a Dios aprovechándonos de los demás. Cuidado con el deshonrar a Dios, dejándonos llevar al pecado también por quienes están en autoridad por encima de nosotros. Porque estas mujeres no eran víctimas, ¿eh? El texto no dice que eran violadas. No. Eran adultas. Cuidado con el deshonrar a Dios, dejándonos llevar al pecado por quienes están en autoridad por encima de nosotros. Ay, es que es el pastor, ¿verdad? ¿Cómo le voy a decir no a un siervo del Señor? Y nos reímos, pero hermanos, eso pasa. Bueno, ustedes pueden ver el documental de La Luz del Mundo ahí en Netflix. Es una cosa espantosa, terrible. Y no es el único lugar donde pasan esas cosas. Así que, hermanos, por favor, honremos a Dios por encima de cualquier hombre. Honremos a Dios por encima de cualquier autoridad. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. En tercer lugar, vemos la deficiencia de la crianza de Elí, debido a que su disciplina era insuficiente. Versículo 23, vuelve a nuestro pasaje, por favor. Primer libro de Samuel 2:23. Y les preguntó:
¿por qué hacen estas cosas? Las cosas malas de que oigo hablar a todo este pueblo. Hermanos, observa la gravedad del pecado de estos hombres. Eran unos fornicarios, eran unos ladrones, zánganos. ¿Y a qué se limitó la reprensión de su papá? ¿Por qué, hijito? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué, papacito? Hermanos, Elí erró por su indulgencia paternal. Aunque vemos aquí una clase de reprensión, hermanos, vemos indolencia, temor en medio de ella. ¿Cuál era, hermanos, la restricción que la ley ordenaba para aquellos hijos que eran desobedientes a los padres, desobedientes a la ley del Señor? Deuteronomio, vamos, Deuteronomio, por favor. Deuteronomio capítulo 21. Versículos 18 al 21. ¿Ya lo tiene? Deuteronomio 21, 18 al 21. Dicen algunos padres, no veo. Soy de palo, tengo orejas de... Deuteronomio 21, 18 al 21. Si un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no obedece a su padre ni a su madre, y aunque lo castiguen ni aún así les hace caso, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de su ciudad, a la puerta de su ciudad natal, y dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel, oirá esto y temerá. Elí permitía que sus hijos hicieran lo que ellos querían. Pero entendamos, hermanos, que la ley de Dios se debe aplicar primero en nuestro hogar. Y uno dirá: ay, hermano, pobrecito, ¿verdad? No, ¿cómo les iban a hacer eso? Porque dice los ancianos, los líderes, hermanos, Elí era un líder. Somos buenos, ¿verdad?, para enseñar a otros, pero no nos enseñamos a nosotros mismos. Y uno dirá, repito: ay, pobrecito, no, ¿cómo le van a hacer eso? Ay, no, eso es muy cruel. Bueno, te voy a decir algo que podemos ver en este texto. Cuando nosotros no disciplinamos a nuestros hijos, ¿sabes en quién dejamos esa corrección? ¿En qué manos? En las manos del Señor. Si tú no corriges a tus hijos, si tú no les haces ver a tus hijos que su actuar tiene consecuencias, tarde o temprano Dios se los va a mostrar. Mejor enséñales desde ahora a temer al Señor. Ya ve que ahora está de moda, ¿verdad?, la crianza respetuosa. Yo respeto al Señor y mis hijos quiero que respeten al Señor. Porque esa es la primera falta de todo ser humano: no respetar, no honrar a Dios. Porque si ellos no respetan a Dios, tarde o temprano, si yo no respeto a Dios, tarde o temprano nos la veremos con el Señor. Otra vez, cuando nosotros no disciplinamos a nuestros hijos, dejamos esa disciplina, esa corrección en las manos de Dios. Observa lo que dice el versículo 24 y 25. Esto es fuertísimo. Primer libro de Samuel 2, 24 y 25. No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre. Y observa lo que te decía: porque el Señor quería que murieran demasiado tarde, hermanos. Esa palabra de exhortación llegó demasiado tarde. Hazlo ahora, hermano, hazlo ahora, hermana, porque mañana puede ser demasiado tarde. Y es una palabra también para los hijos, ¿verdad?, que se excusan en la falta de disciplina a sus padres. No, a ti también el Señor te va a zarandear si no te arrepientes, porque tú eres responsable individualmente también por tus acciones. El Señor le pedirá cuentas a tus padres, sí, sin duda, pero también a ti.
y no por la negligencia de tus padres, tú tienes excusa delante del Señor. Mejor arrepiéntete hoy y vuélvete a Dios. La gravedad del pecado de los hijos de Elí era que atentaba directamente contra el carácter de Dios. Les dice Elí, ¿quién puede interceder por ellos? En un pecado entre dos personas, dice, Dios puede servir como juez, como árbitro, tratando de mediar, pero el pecado de los hijos de Elí era directamente, una afrenta directa a Dios. Ellos estaban en el tabernáculo como sacerdotes, se robaban las ofrendas, fornicaban sin ninguna clase de remordimiento en su corazón. Y observa las consecuencias. Ellos ya no escuchan. ¿Por qué? Porque el Señor quería que murieran, hermanos. Esto es, hermanos, el endurecimiento, resultado de la falta de arrepentimiento. No es que Dios sea el autor del mal y que Dios estaba impidiendo, ¿verdad? Que no quiero que estos se arrepientan. A ver, no. Ninguna cosa buena procede del corazón del ser humano. Solamente maldad, solamente pecado. Y cuando alguien rehúsa arrepentirse, ellos tenían la ley de Dios. Ellos veían, hermanos, los sacrificios, veían la consecuencia del pecado y aún así rehusaron arrepentirse. Y cuando alguien rehúsa arrepentirse, lo que hace Dios es apartarse en su soberanía y dejar ese corazón al endurecimiento. Y por lo tanto, hermanos, así viene como resultado la muerte. Es lo único que les espera a aquellos que niegan a arrepentirse. Hermanos, cuando no hacemos algo por nuestros hijos, Dios lo hará. Para juicio, muy probablemente. Dios en su gracia también lo puede hacer para salvación. Pero Dios es soberano. Hagámoslo nosotros, hermanos. Cumplamos con nuestra responsabilidad. Observa la diferencia, versículo 26. Y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres. Un niño, no un joven. Era un niño. Sin embargo, hermanos, Dios estaba con él y comenzaba a crecer en estatura, algo físico, pero en gracia, también en algo espiritual, en su relación con el Señor y en su relación con las personas. Este mismo lenguaje se usa para describir ahí a Jesús en Lucas 2:40, tú recuerdas. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Porque Dios estaba con él, hermanos. La influencia aquí, tú recordarás, ¿verdad? Contexto de los capítulos anteriores. Un padre, Elcana, una madre, insignificantes. Más aún debido a la esterilidad de Ana. Sin embargo, ¿recuerdas? Samuel pasó solamente unos cuantos años con su madre Ana, 3 o 4 años, pero fueron suficientes, hermanos, para impactar la vida de este hombre para la gloria de Dios. En cambio, tienes gente que tiene sangre levita, línea sacerdotal, pero ¿de qué sirve su posición, hermanos, si ellos no estaban honrando a Dios? Por eso, hermanos, ante los ojos del mundo nosotros podemos ser insignificantes. Podemos tal vez no poseer un título, no poseer, ¿verdad?, un imperio, ni siquiera a lo mejor una propiedad, un gran nombre, un gran apellido, hermanos, pero ante los ojos de Dios vale más, recuérdalo, un corazón humilde que le honra, que le ama, que le sirve. Y no lo olvides, ¿dónde inicia esa honra? En el hogar, en la casa, como padres, como madres, como hijos. Y finalmente, hermanos, debemos entender que la honra de Dios es incondicional, la honra de Dios inicia en el hogar, pero también, hermanos, lo que nos deja ver este pasaje es que la honra de Dios es recompensada. Vale la pena honrar a Dios. ¿Dónde podemos ver eso? Este punto 3, la honra de Dios es recompensada. En los versículos que siguen, del versículo 27 hasta el 36. Entonces un hombre de Dios vino a Elí. Este hombre de Dios, un profeta. Viene a Elí y le dice, así dice el Señor. ¿Te das cuenta de la misericordia de Dios, hermanos? Dios nos habla. Dios, hermanos, nos exhorta en su palabra.
Dios puede estarte hablando hoy. La pregunta es, hermanos, ¿cuál será tu respuesta? Sigue diciendo, ¿qué le dijo este profeta Elí? No me rebelé ciertamente a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto como esclavos de la casa de Faraón. Versículo 28, no los escogí de entre todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes, para subir a mi altar, para quemar incienso, para llevar un efod delante de mí. No le di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los israelitas. Entonces lo que hace el profeta, hermanos, siendo impulsado por Dios, es traer a la memoria de Elí la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, la salvación gloriosa de Dios y la elección de la descendencia de Aarón como sacerdotes para Dios. Formar parte del linaje de sacerdotes debía ser considerado como un privilegio, un honor que debía ser preservado con sumo respeto, con reverencia, con temor. Esto es lo que intenta hacer el lenguaje que vemos aquí. Ustedes han recibido la bendición de subir al altar, de quemar incienso, de llevar un efod. He dado las ofrendas encendidas a los israelitas. Ahora, hermanos, nosotros también hoy somos privilegiados, porque tal vez no hemos recibido una salvación o una libertad, ¿verdad?, terrenal de Egipto, pero hemos recibido algo más grande. Hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. ¿Para qué, hermanos? Para servir a Dios, para ser incluso sacerdotes para nuestro Dios. ¿Cuál es nuestro deber? La Biblia lo deja en claro: conducirnos con temor y temblor todo el tiempo. El hecho de que hoy estemos aquí, hermanos, y podamos con toda libertad abrir la palabra de Dios y que Dios hable a nuestra vida, hermanos, es un gran privilegio. Pero la Escritura deja en claro que al que más se le da, más se le va a demandar. Eso es lo que vemos aquí. Versículo 29. ¿Por qué pisotean mi sacrificio y mi ofrenda que he ofrendado en mi morada? Y honras a tus hijos más que a mí, engordándose ustedes con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. Aquí está, hermanos. Resumidas cuentas, el pecado no solamente de Elí, o no solamente de los hijos de Elí, de toda la familia en general, ¿verdad? Tanto el padre como los hijos. ¿Por qué? Porque el padre honró más a los hijos que a Dios. De esos no hay aquí, hermanos, ¿eh? No se preocupen. Esto me lo voy a saltar, ¿sí? Me voy a ir al último versículo. Hermanos, muchas veces interponemos el amor por nuestros hijos antes que el amor y el temor a Dios. Pero ese es un error fatal. Nos estamos poniendo a nosotros y a nuestros hijos la soga al cuello, porque terminamos idolatrándolos y lamentablemente destinándolos a la perdición total, hermanos. Si algo debemos enseñarle a nuestros hijos, no es aquí yo mando, no, es aquí el Señor manda. No es si tú quieres, no es si yo quiero, no es lo que te parezca a ti mejor, no es lo que me parezca a mí mejor, es lo que a Dios le agrade, es lo que Dios mande y ordene en su palabra. Y a veces duele, a veces cuesta, hermanos, es difícil, pero hermanos, el final es el bien. Porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Elí había participado con negligencia del pecado de sus hijos. Ellos escogían lo mejor para ellos, pero se olvidaban, hermanos, que lo mejor siempre era destinado ¿para quién? Para Dios. Para Dios. Piensa un momento eso. Lo mejor en tu familia, ¿para quién es? ¿Para quién es lo mejor? Porque bueno, a veces estamos peor, ¿verdad? Ya ni a nuestros hijos, lo mejor es para nosotros, ¿no? Oh, hermanos, necesitamos mucho la gracia y el poder de Dios en nuestra vida. Pero hermanos, no lo olvides. Si nosotros decimos que la honra a Dios es recompensada, también la otra parte, la deshonra a Dios tiene consecuencias. Versículos 30 en adelante. Por tanto, el Señor Dios de Israel declara:
Ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre, pero ahora el Señor declara, lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran. De aquí el título del sermón. Y los que me desprecian serán tenidos en poco. Fue, hermanos, a la descendencia de Aarón a la que se le entregó el sacerdocio de manera permanente. Sin embargo, recuerda, Aarón tuvo diferentes hijos y no todos fueron fieles al Señor. ¿Recuerdas nada más tan solo el ejemplo de Nadab y Abiú? ¿Qué les pasó? ¿Se murieron? No, sea más exacto. Los mató el Señor, esa es la palabra, ¿eh? Los mató el Señor. Por lo tanto, así continuó con los descendientes, los que quedaron, especial Eleazar y Tamar, por ahí recuerdo hay un tercero. E igual, hermanos, con sus descendientes pasó lo mismo, no todos eran fieles al Señor. Por lo tanto, la promesa del sacerdocio sobre ellos de manera permanente, según este pasaje, solo se cumpliría en aquellos que honraran al Señor. Pues el Señor declara, yo honraré a los que me honran. Y esta es entonces la pregunta que surge después de todo esto, porque estamos diciendo honrar a Dios, pero ¿qué es honrar a Dios? La palabra en hebreo que aparece aquí como honra, honrar, honraré, es el hebreo kabod. Kabod, que significa algo que es pesado. Porque la honra a Dios, escucha bien, es reconocer quién es Dios. Con todo lo que Él es, con todo su peso de gloria, sus atributos. La honra a Dios es reconocer quién es Dios. Y a los que reconocen quién es Dios en su mente y su corazón, y que se refleja en una vida de temor y de obediencia a Él, según este texto, también son reconocidos por Dios. Esta es una verdad que encontramos también en el Nuevo Testamento. Recuerda las palabras del Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10. Acompáñame, por favor. Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33. Mateo 10, 32 y 33. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está ¿en dónde? En los cielos. Esto es hermoso y glorioso. Porque la realidad, hermanos, es que el único digno de honra es el Señor. Pero fíjate, hermanos, la hermosura de la gracia de Dios, que al traer un nuevo corazón a nuestra vida, una fe verdadera, al hacer morar su espíritu en nosotros y darnos la valentía de confesarlo, de honrarlo públicamente, quiere reconocer eso en nuestra vida, hermanos. Finalmente toda la gloria es para Dios. Pero también hay otra cara de la moneda. Recuérdalo, la deshonra a Dios también tiene consecuencias. Versículo 33, pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y no solamente se trata de decir, ay, no creo en Dios, ¿eh? O decir, yo sí creo en Dios. No, hermanos, que tu vida manifieste que realmente crees que existe Dios. Porque muchas veces no somos ateos en la boca, pero sí ateos en la práctica. Hacemos cosas aborrecibles ante los ojos de Dios, como si no pasara nada, como si Dios no existiera. Hermanos, debemos honrar a Dios con todo lo que somos, tenemos y donde quiera que nos encontremos. La deshonra a Dios tiene consecuencias. Porque el texto de Samuel dice, yo honraré a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos ¿en qué? En poco. Elí, hermanos, y sus hijos habían menospreciado al Señor al no tomar en cuenta su ley, su palabra, y por lo tanto ellos sufrirían también el menosprecio del Señor. Esto es, hermanos, lo peor que a un ser humano le puede pasar. Esto es la definición, hermanos, del infierno mismo.
ser separados de la presencia bendita, benevolente de Dios y ser reservados solamente a la ira, el castigo de Dios. Las consecuencias de Eli y sus hijos se ven en los siguientes versículos. Vuelve a nuestro pasaje. En primer lugar, vendría debilidad a su casa. Ve las consecuencias tan graves. Recuérdalo. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis ¿qué? Doble condenación. Si el Señor te ha dado a ti una autoridad, un puesto de liderazgo, una responsabilidad, tan solo la tienes en tu hogar si eres padre o madre, recuérdalo, se te va a demandar más. Versículo 31. Ve la debilidad que vendría a su casa. Por tanto, vienen días cuando cortaré tu fuerza y la fuerza de la casa de tu padre, y no habrá anciano en tu casa. Debilidad. No solo eso, deterioro espiritual, incluyendo el del tabernáculo. Versículo 32. Y verás la angustia de mi morada, el tabernáculo, a pesar de todo el bien que hago a Israel. Separados de las bendiciones que habían de venir en el tiempo de la monarquía. Tercera consecuencia, la pérdida del vigor de su linaje. Dice el texto, sigue diciendo el versículo 32, y nunca habrá anciano en tu casa. Versículo 33, sin embargo, algunos de los tuyos no cortaré de mi altar para que tus ojos se consuman llorando y tu alma sufra. Ve, tremendo. Pero todos los nacidos en tu casa morirán en la flor de la juventud. Cuarta consecuencia, la trágica muerte de sus dos hijos, los ladrones y fornicarios. Y para ti, dice el versículo 34, esta será la señal que vendrá en cuanto a tus dos hijos, Ofni y Finés, en el mismo día morirán los dos. Y vemos más adelante que el Señor cumplió su palabra. Y consecuencia 5, la entrega del sacerdocio a otro linaje. La entrega del sacerdocio a otro linaje. Versículo 35 y 36. Pero levantaré para mí un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma, y le edificaré una casa duradera, y él andará siempre delante de mi ungido. Y todo aquel que haya quedado de tu casa vendrá y se postrará ante él por una moneda de plata o una torta de pan, y le dirá: asígname a uno de los oficios sacerdotales para que pueda comer un bocado de pan. Algunos creen que esto se cumplió en Samuel, pero la realidad, hermanos, es que Samuel fue usado por Dios mayormente como profeta, como juez sobre Israel. Hay otra opinión que por lo menos a mí me parece más convincente, y es que esto se cumplió en un sacerdote llamado Sadoc, un descendiente de Eleazar, hijo de Aarón, cuya descendencia con el paso del tiempo permaneció en la línea sacerdotal delante de los reyes de Israel. ¿De dónde venía todo esto? Bueno, acompáñame a Números 25 y ahí puedes observar cómo la Biblia es un narrativo donde se van cumpliendo ciertas profecías que nos apuntan a algo más grande. Números 25, te pongo en contexto estas palabras. Aquí encontramos el pecado del pueblo de Israel en Sittim, porque se comenzaron los hombres a prostituirse, a casarse con mujeres paganas, específicamente las hijas de Moab. Y entonces uno de esos hombres es muy descarado. ¿Se acuerdan versículo 6? Entonces uno de los israelitas vino y presentó una madianita a sus parientes. ¿Se imaginan lo descarado? Números 25, 6. A la vista de Moisés y a la vista de toda la congregación de los israelitas que lloraban a la puerta de la tienda de reunión, porque ya había una plaga como consecuencia, y todavía este malvado viene y sin vergüenza, ¿verdad?, presenta a esta mujer. Pero ¿qué pasa? Versículo 7. Cuando lo vio Finés, ¿hijo de quién? De Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Fíjate, aquí está su descendencia, Eleazar. Se levantó de en medio de la congregación y tomando una lanza, entró en la alcoba y los traspasó a los dos, al hombre de Israel y a la mujer por su vientre. Y los que murieron por la plaga fueron 24,000. Versículo 10. Entonces el Señor dijo a Moisés:
Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha apartado mi furor de los israelitas porque demostró su celo por mí entre ellos, y en mi celo no he destruido a los israelitas. Por tanto, dile, ciertamente yo le doy mi pacto de paz, y será para él y para su descendencia después de él un pacto de sacerdocio perpetuo, porque tuvo celo por Dios e hizo expiación por los israelitas. Esto es antes de lo que se nos narra en Samuel. Aarón tiene un hijo llamado Eleazar, y uno de esos descendientes de Eleazar es Finés. Pero cuando llegamos a Samuel, no era la descendencia de Eleazar quienes estaban en el sacerdocio. La casa de Elí, hermanos, no provenía de Eleazar, sino de otro hijo de Aarón. Entonces decimos, bueno, ¿y qué pasó con la promesa? Bueno, sucede este acontecimiento donde la casa de Elí se llena de pecado y Dios promete quitarlos. Entonces hay dos promesas: quitar la casa de Elí y poner a la casa de Finés. Este es otro Finés, no es el hijo de Elí. Vamos a Primera de Reyes y vean el cumplimiento de estos. Otra vez primera, ¿verdad? Primer libro de Reyes, capítulo 2. Versículo 26 y 27. Encontramos aquí a un hombre llamado Abiatar, que era sacerdote del Señor, todavía de la descendencia de Elí, años después. Entonces dijo el rey al sacerdote Abiatar, primer libro de Reyes 2:26. Primer libro de Reyes 2:26. Entonces dijo el rey al sacerdote Abiatar: vete a Anatot, a tu campo, porque mereces morir, pero no te daré muerte en esta ocasión, porque llevaste el arca del Señor Dios delante de mi padre David. Es Salomón quien está hablando. Y porque fuiste afligido con todas las cosas con que mi padre fue afligido. Versículo 27. Así Salomón privó a Abiatar de ser sacerdote del Señor, para que se cumpliera la palabra que el Señor había hablado acerca de la casa de Elí en Silo. Entonces finalmente Abiatar es quitado, último descendiente sacerdotal, llamémoslo así, de Elí. Y ya, hermanos, vemos eso, observamos Reyes y en Crónicas, venía a un lado la descendencia de Sadoc, o esta parte de Sadoc, descendiente de Finés, al que se le prometió que se le entregaría el sacerdocio de manera perpetua. Vemos a Dios, hermanos, cumpliendo su palabra. La honra a Dios tiene recompensa. La deshonra a Dios tiene, que, hermanos, consecuencias. Sin embargo, hermanos, esto no solo sirve para observar esto, no nos podemos detener ahí, porque ciertamente el linaje de Sadoc permaneció. Unos de los saduceos decían que ellos provenían de este linaje y por lo tanto que a ellos les pertenecía la custodia del templo. O sea, la realidad es que Dios cumplió su palabra, el sacerdocio de Sadoc permaneció. Sin embargo, esto es solamente un cumplimiento parcial, porque sabemos, hermanos, que en general el ministerio sacerdotal tenía el propósito de apuntar a uno, el gran sumo sacerdote. ¿Quién, hermanos? Cristo. El único, hermanos, que puede cumplir esto, el que es conforme al corazón y los deseos de Dios en todo sentido, no de manera parcial, en todo sentido. Y quiero, hermanos, por lo tanto, entendiendo esto acerca de Cristo, que podamos hoy reconocer esto, que si somos sinceros, hermanos, no hemos honrado a Dios como Él debe ser honrado. Nadie. Probablemente hemos caído en pecados como los de la familia de Elí, similares, peores, no lo sé. Y lo que merecemos, al igual que ellos, es la muerte. Pero gracias sean dadas a Dios, hermanos, porque Dios, hermanos, levantó un sacerdote fiel, que sí ha hecho conforme a los deseos de su corazón, que sí ha hecho conforme a los deseos de su alma, y ese es Cristo Jesús, hermano.
Y dice Hebreos 4:15 que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y uno dirá, hermano, sí, pero yo soy cristiano, yo quiero honrar a Dios, quiero obedecer a Dios. Y lamentablemente sigo sin honrar a Dios perfectamente. Y lo que yo te puedo decir, hermanos, es que a través de Cristo nuestra obediencia, nuestra honra, que es imperfecta ante el Padre, es aceptada. Y es aroma agradable a sus pies. No la deshonra. Porque tal vez nosotros como cristianos no suframos consecuencias eternas, pero Dios, hermanos, nos va a disciplinar en su amor si es necesario. Estamos hablando de honra, de esforzarse por obedecer, por amar, por servir a Dios. Eso es imperfecto aún. Pero recuerda que a través de Cristo, hermanos, esa obediencia imperfecta es aceptada delante del Padre. Que ambas cosas, no solo las consecuencias del pecado, sino también la gratitud a Dios, sea lo que nos impulse a vivir una vida que honre a Dios. Esforzarnos por honrar a Dios, acercándonos al trono de la gracia para hallar gracia, misericordia en el oportuno socorro. Más cosas van de la mano, hermanos. La gracia de Dios y la obediencia, la gratitud, la honra a nuestro Dios. No olvidando, hermanos, que Dios honra a quienes le honran. Y que la honra a Dios es incondicional. Que la honra a Dios inicia en el hogar y que la honra a Dios finalmente será recompensada. Para que aún esas recompensas sean ofrecidas nuevamente a Dios para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Cuántos decimos amén? Oremos juntos al Señor. Amado Señor y Salvador de nuestra vida, te adoramos, Señor, porque tú eres grande, porque solamente tú eres santo. Pero a la vez también reconociendo nuestra falta, Señor, queremos pedirte perdón. Señor, no queremos usar tu gracia como un permiso, Señor, para el pecado, para el libertinaje en nuestra vida, Señor. Concédenos la dicha y el privilegio, Señor, de usar tu gracia para honrarte, Señor, para amarte por sobre todas las cosas, Señor. Hoy, Señor, queremos pedirte perdón por nuestro pecado, porque no te hemos honrado como deberíamos hacerlo. Porque no hemos honrado, Señor, tu nombre en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida. Señor, David decía, líbrame, Señor, de los pecados que nos son ocultos, porque, Señor, nuestro corazón es tan engañoso que ni siquiera podemos ver a plenitud nuestras faltas, nuestro pecado. Pero, Padre, que hoy al acercarnos a tu mesa, Señor, a tu comunión, a la comunión con tu Hijo Jesús, a través de estos dos símbolos, el pan, el vino, Señor. Ciertamente, Señor, nuestro pecado se ha expuesto a la luz de tu santidad, pero no para caer, Señor, en la condenación y el terror, sino para acudir a Cristo, Señor, en arrepentimiento y fe, Señor. Danos hoy un verdadero arrepentimiento, Señor. Y concédenos la dicha de una vida que te honre por sobre todas las cosas, Padre. Yo te lo ruego, amado Dios. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a participar de esta mesa.